Voy a iniciar la grabación. Son las 7:02. Buenas noches, queridos aprendices. Vamos a esperar 3 minutitos y empezamos. ¿Listo? No sé, Alexander, si tienes alguna pregunta con respecto a eso. No, profe, gracias. Bueno, bien. Vamos entonces a esperar, por favor, y empezamos en 3 minutitos. Gracias por estar conectados. Y también en San Félix, aquí en el... ¿O no? Hola, buenas noches a todos. Estaba hablándoles, pero no tenía el micrófono abierto. Buenas noches, bienvenida Diana Marcela. Veo que ya estás también conectada. Bueno, la sesión de hoy, pues yo les voy a hablar un poquito de lo que son las actividades 15. Estas actividades 15 tienen una duración de más o menos 22 días, contados a partir del 25, ¿sí?
A partir de este 25 de julio, vamos hasta el 20 de agosto exactamente. Y el propósito es que, bueno, vamos a hablar mucho de comercio internacional. Vamos a empezar a tocar esa parte de comercio internacional, de exportaciones, de importaciones, tanto de bienes y servicios. Vamos a establecer una serie de parámetros a través de unos casos de estudio y algunos ejercicios que nos van a plantear con respecto a la importación y a la exportación. Vamos a observar a través del desarrollo de la guía, pues también vamos a tener el desarrollo de actividades de inglés, que esas siempre están, digamos, dentro de lo que nos queda de formación, siempre vamos a tener actividades de inglés. Les había dicho, y creo que la profe Marisol ya también les comentó, va a entrar una nueva instructora a partir de agosto, del 1 de agosto, va a entrar otra instructora que se va a encargar pues de las capacitaciones de inglés. Es que eso es lo que tenemos pendiente y pues queda listo, es decir, la actividad 15 va a ser digamos que netamente dirigida en las actividades de inglés por la nueva instructora. Con la instructora Marisol, pues nosotros vamos a hacer un cierre, un corte de lo que se lleva hasta el momento, va a quedar establecido un acta y las personas que, pues digamos, tienen alguna actividad de mejora van a quedar dentro de esa acta para que también llevemos el control, digamos, es necesario. Digamos que Coordinación Académica nos está pidiendo siempre que estemos emitiendo de pronto conceptos con respecto a cómo se está llevando el proceso de formación y nos pide precisamente eso. Por ejemplo, con John Alexander estábamos hablando, yo necesito decirle a la Coordinación Académica, el aprendiz John Alexander Quintero cumple a cabalidad con su etapa lectiva y puede iniciar el proceso de etapa práctica, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eso, digamos, para Yacer, para Ricardo, para Diana Marcela que están acá, eso es muy importante que se haga, ¿sí? Porque estar al día es determinante para que también nos aprueben esa etapa práctica, pero digamos que ustedes, los 4 que están aquí conectados, muy juiciosos, ustedes están como muy siempre comprometidos con todas las actividades, entonces yo creo que no tendríamos problema. Tenemos problemas con otros aprendices que a pesar, digamos, que están entrando de pronto a la plataforma entregándose a evidencias, de pronto no tienen todas las evidencias entregadas. También tenemos aprendices que no entran a la formación aquí, a la conexión en línea, pero que también cumplen con todo. Eso también tenemos esos casos, hay varios aprendices que no entran a la formación en línea, pero cumplen con todas sus entregas y eso también pues es muy importante. Entonces, pues esos son 2 aspectos. Bueno, vamos a empezar entonces con la sesión para el día de hoy. Voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar pues a hacer esa explicación que tenemos con respecto a la guía número 15. Entonces, un momentito, por favor, y ya empezamos. Bueno, entonces aquí pues está la guía. Esta guía pues tiene una duración de 203 horas. Vean ustedes, aquí está pues toda la guía de aprendizaje, la actividad de aprendizaje, guía número 15. Tiene una duración de 203 horas, lo que nos da básicamente ahí, pues como les estaba comentando, desde el 25 de julio hasta el 20 de agosto. El 20 de agosto cae exactamente un sábado. Aquí entonces miremos por favor para que tengamos también presente cuándo es que nosotros debemos hacer cierre de esta actividad de aprendizaje. Entonces, para este 20 de agosto es importante que ustedes también pues estén al día, ¿no? Y pues hayamos cumplido con las evidencias que tenemos que entregar, que aquí para esta actividad 15 son varias. Voy a mostrarles entonces acá desde la guía las competencias que vamos a desarrollar y los resultados. Es decir, que con la ejecución de esta guía de aprendizaje, pues vamos a calificar exactamente 3 resultados para la primera competencia que se llama operar los procesos de importación y exportación según normas políticas internas y externas. Entonces aquí, como les estaba comentando, las evidencias van a tener que ver mucho con procesos de importación y exportación y pues ahorita la primera evidencia precisamente trata de un caso de exportación. Entonces ahí vamos a observar precisamente cómo vamos a desarrollar ese proceso de exportación siguiendo pues los parámetros técnicos establecidos. Y para esa evidencia, pues digamos que, y para esa primera competencia vamos a evaluar estos 3 resultados de aprendizaje. El primero, clasificar la mercancía.
El segundo, ejecutar procedimientos para la nacionalización. Y el tercero, que tiene que ver con este de acá, que es realizar procedimientos para la exportación de mercancías de acuerdo con el régimen aduanero. Es decir, que también vamos a hablar mucho de cómo es necesario que conozcamos este régimen aduanero y pues digamos que estemos al tanto de la normativa que permite pues precisamente el desarrollo de este tipo de actividades en cuanto al régimen aduanero. En cuanto a las actividades de inglés, entonces tenemos estas que ustedes ven acá, tenemos la competencia de inglés, se van a evaluar este resultado de aprendizaje, y tenemos una competencia que es de promover la interacción idónea. Vamos a hablar un poco de la ética, vamos a desarrollar actividades que tienen que ver con la ética, y pues precisamente tiene que ver con los derechos. Vean ustedes, es asumir los deberes y los derechos con base en las leyes, en la normativa institucional del marco del proyecto de vida. Esto es ética, básicamente esto es ética. Y pues vamos a trabajar una actividad específicamente con respecto a este resultado de aprendizaje. Si ustedes hacen una lectura de su guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar, bueno, está la introducción importante, yo ya siempre les he comentado, es muy importante que ustedes descarguen su material de aprendizaje, descarguen su guía y descarguen todo el contenido que tienen allí. O sea, es decir, los anexos de evidencia, si ustedes quieren tener sus anexos de evidencia, sobre esos anexos de evidencia ustedes pueden trabajar sus entregas y sobre ese documento, digamos que con los logotipos que tiene esos documentos se puede trabajar, y eso pues muchos de ustedes lo hacen, entonces pues eso está bien. En cuanto al desarrollo de la evidencia, vean ustedes, entonces vamos a hablar de esto que está acá, precisamente, que es el plan maestro y la generación de la competitividad empresarial, pero para hacer estrategias de internacionalización, es decir, desarrollo de estrategias que permitan cubrir mercados internacionales, ¿no? La internacionalización de las empresas precisamente es eso, llevar el producto a un mercado extranjero, posicionar el producto en el mercado extranjero y a través de acuerdos comerciales permitir que el producto nacional se establezca en un mercado internacional. Entonces, de eso es lo que trata esta guía de aprendizaje. Nos vamos a aprender, digamos que vamos a hacer un recorrido muy puntual acerca de lo que es el proceso de importación, de exportación, tanto de bienes y servicios, porque los servicios pues también los podemos exportar. Entonces, esto es lo que trata la guía de aprendizaje. Igualmente, pues ya les había mencionado aquí las actividades de inglés que están acá, también nos hablan de esas actividades. Entonces, les invito a que hagamos una lectura de esta primera parte de la guía, ¿no? Que es la introducción de qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. Tenemos aquí esta parte de reflexión, pues precisamente tiene que ver con los acuerdos comerciales y su incidencia en los procesos de importación y exportación. ¿Qué son los acuerdos comerciales? ¿Cuáles son esos tratados de libre comercio que tiene Colombia, que ya ha establecido alrededor del mundo desde hace ya varios tiempos? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Y para eso, pues entonces nos dicen acá, precisamente, que nos preguntan, ¿qué es un acuerdo comercial? Digamos que esta primera parte es para hacer la reflexión. ¿Qué es un acuerdo comercial? ¿Qué es para nosotros un acuerdo comercial? ¿Qué conocemos de un acuerdo comercial? ¿Quién quiere rápidamente de pronto decirme qué entiende por esto de un acuerdo comercial? Sus conocimientos previos, ¿no? Lo que ustedes tengan de pronto en sus saberes y de pronto en su experiencia, que yo sé que todos, pues digamos aquí, por ejemplo, John Alexander y Ricardo, que trabajan mucho en esa parte, ¿qué es un acuerdo comercial? ¿Sí? Alguien abrió el micrófono, si quieren levante la mano y me comenta. ¿Yacet, quieres comentar? No, profe. Dale. Sí, es que estoy en el trabajo también. Dale, Yacet. Pues para mí el acuerdo comercial es el convenio que se hace entre el cliente o entre una empresa y otra empresa, ¿sí? Okay. Eso es un acuerdo comercial. Todo depende de las necesidades y de todas las propuestas que ellos hagan. Bien. Si sí, el necesito acuerdo. almacenamiento, si necesito almacenamiento o transporte, o qué servicios me están dando, o qué servicios necesita ese cliente. Bien. Bien, y mira que sí, ahí tocas dos cosas importantes. Siempre el acuerdo, pues lógicamente tiene dos aspectos, digamos, los beneficios que va a tener un lado de ese acuerdo comercial y los beneficios que va a tener el otro lado. Digamos que ahí es donde realmente se llega al acuerdo, ¿no? Saber que dentro de esas, digamos, negociaciones hay precisamente un aspecto en que las dos partes van a salir beneficiadas. A eso es lo que llamamos acuerdo. Ahora, independientemente, pues digamos que ese es el concepto que tenemos.
aquí nos están mencionando también, además de eso, de lo que tú nos has dicho, Yacet, que es bastante, digamos, claro, ¿cierto? Dice acá, ¿cuáles considera usted que son los objetivos más importantes de establecer los acuerdos comerciales entre países? Entonces, vean ustedes, y Yacet nos lo decía perfectamente, entre una empresa y otra, pero no necesariamente, lógicamente, y ustedes lo tienen claro, no es que sea el acuerdo comercial entre empresas nacionales. Entonces, aquí ya empezamos a hablar con acuerdos comerciales con empresas extranjeras, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son precisamente esos acuerdos que debemos establecer? Y acuérdense de lo que veíamos en la primera fase de nuestro programa de formación y de nuestro proyecto formativo. Hablábamos precisamente de cómo la incidencia de algunos factores macroeconómicos permitían precisamente que nosotros pudiésemos establecer la, digamos, pertinencia de seleccionar un mercado internacional dependiendo precisamente de las bondades de ese mercado, ¿no? Y entonces de ahí, a partir de eso, pues entonces empezamos a hablar de esos factores importantes de poder establecer un acuerdo comercial con países de pronto de Norteamérica, sabiendo que en Norteamérica pues está México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, entonces ¿cuáles serían los beneficios para poder establecer acuerdos comerciales con países de esta zona, ¿sí? O con otros países del mundo, ya sea de pronto en la parte de Europa o ya sea en el eje oriental, perdón, digamos, del mundo. Entonces, esto es importante que nosotros podamos establecer precisamente cuáles son esos objetivos, ¿cierto? Y determinar precisamente cuáles son esas bondades, ¿no? Esas bondades de poder establecer un acuerdo comercial con un país. Entonces, eso es lo que es importante acá. Igual, vean, aquí nos preguntan aquí, ¿de qué manera influye el establecimiento de acuerdos comerciales internacionales en la operación de procesos de importación y exportación? ¿Cuál es esa incidencia? ¿Sí? ¿Cómo es que precisamente a través de estos acuerdos comerciales logramos precisamente que los procesos se desarrollen de manera, digamos, beneficiosa para las dos partes? Entonces, aquí también es importante que nosotros demos nuestros puntos de vista. Ya aquí, pues, digamos, vamos a ir avanzando rápidamente, pero por favor, cada uno traten de dar respuesta a estas preguntas que nos plantea la guía de aprendizaje. Hay otra actividad, igual recuerden, estas actividades que están aquí establecidas pues no tienen calificación, entonces pues es simplemente que estamos es como haciendo digamos, un establecimiento de conceptos previos para poder abordar la temática que vamos a desarrollar. Es eso, lo que se hace aquí y por eso pues les insinúo siempre y con mucha insistencia, ¿no? De que ustedes tengan pues el desarrollo completito de su guía. Por favor, es importante, leamos toda la guía, revisemos cada parámetro que nos está planteando la guía, porque de allí pues es fundamental que nosotros podamos de pronto precisar conceptos, ¿cierto? Que nos van a desarrollar, que nos van a ayudar también al desarrollo de cada una de las evidencias. Tenemos esta otra de aquí, que también no tiene calificación, es esta, el diagnóstico exportador, y precisamente nos dicen acá, ¿cómo es el proceso de exportar? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla ese proceso en Colombia, ¿no? Y qué de pronto es importante tener en cuenta a la hora de realizar ese proceso de exportación. Y es muy importante que nosotros lo tengamos presente porque precisamente una de las evidencias, exactamente la primera, nos habla de un caso de exportación, ¿no? Y aquí, pues es importante que yo conozca cuáles son las documentaciones que se requieren, cuáles son los parámetros que se establecen para poder exportar el producto y cumplir con las, digamos, especificaciones legales, ¿no? De pronto importante, tanto del mercado, tanto del país, nación, de nuestro país, de Colombia, y del país al cual va a llegar la mercancía. Entonces, eso es importante que lo podamos establecer acá. Y precisamente eso es lo que nos invita a hacer esta primera parte también de esta guía en la contextualización. Y nos dice, entonces es importante, digamos que aquí nos invitan a que pensemos en un producto que hemos venido trabajando anteriormente en cualquiera de sus evidencias, ¿cierto? Pensemos en ese producto y hagamos una autoevaluación del potencial exportador que tiene ese producto, o sea, el producto, qué potencial tiene, de pronto, pensemos en el pescado, ya sé que ustedes están empacando allá en la empresa de ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el potencial exportador que existe para ese producto? ¿Cierto? ¿Cuál es, o el servicio? En el caso de pronto de Ricardo, que también ofrecen servicios, ¿no? O bueno, digamos que John Alexander también es la parte de servicios, pero entonces sí, es muy importante que establezcamos cuál es el potencial exportador que tiene el producto que en algún momento nosotros hemos venido trabajando con el desarrollo de nuestras evidencias. Igualmente, esta parte, vuelvo y les insisto,
no tiene calificaciones, simplemente es una actividad de análisis y de reflexión para poder entrar y abordar ahora sí el conocimiento que necesitamos para el desarrollo de nuestra primera evidencia, ¿sí? Y de todas las demás, no solamente esta primera evidencia, sino que esto es fundamental para que desarrollemos nuestras evidencias. Antes de iniciar con la explicación de esta primera evidencia que ustedes ven acá, que es la que ya les mencioné, que es el caso, ¿cierto? El caso de exportación. Y entonces ahí vamos a actuar como asesores de exportación, pero para poder actuar como asesor de exportación, entonces es muy importante que nosotros podamos y tengamos el conocimiento claro de cuál es ese proceso que como asesor para que una empresa pueda exportar, tengo yo que darle a ese cliente que tengo o que está esperando que yo le dé una asesoría para que exporte, ¿sí? Entonces, les invito en este momento, entonces nosotros tenemos, digamos ahí, recuerden el material de formación, el material complementario, y quiero que descarguen para poder desarrollar esta primera evidencia, tengamos nuestro material de formación. Aquí yo ya lo tengo abierto, es este de acá. Véanlo ustedes y es importante que lo revisen completito porque aquí es donde ustedes van a encontrar el paso a paso tanto de importación de bienes como exportación de bienes y también el proceso que tiene que ver con los servicios, ¿no? Entonces este es un material bastante importante para el desarrollo de esta evidencia. Vean ustedes, aquí está precisamente esos pasos que se requieren, ¿cierto? Aquí está, digamos, la importación de bienes, los pasos nos los están mencionando acá. En cuanto a la exportación de bienes, también están mencionando los pasos, y la exportación de servicios. Ahí también está, pues precisamente, digamos, los aspectos necesarios, ¿no? Precisamente, pues aquí, digamos, esta parte, la ubicación de la posición arancelaria, pues nosotros vamos a encontrar la definición de cada uno de esos parámetros desarrollados dentro del material de aprendizaje. Entonces, también para poder desarrollar esa primera evidencia, pues es necesario que yo pueda recibir, no resumir, pero sí de pronto entender, hacer una buena lectura del documento, por favor, para que podamos de pronto tener claros los conceptos necesarios para el desarrollo de la evidencia. Entonces, pues aquí se trata de hacer una lectura. Vámonos a revisar ahora sí desde plataforma la primera evidencia con el anexo de evidencia. Con ese anexo, pues entonces vamos a ver de qué trata esa primera evidencia y qué es necesario tener en cuenta para poderla desarrollar. Entonces, un momentito, por favor. Ya les comparto el documento que lo tengo también abierto por acá. ¿Qué se me hizo? Bueno, acá está. ¿Qué es este? Este es entonces, vean ustedes, por favor díganme si están viendo mi pantalla porque no sé. Sí. En esta primera parte, gracias. En esta primera parte, vean ustedes, está la actividad de aprendizaje número 15, ¿cierto? Y está la evidencia 1, que es el caso de exportación. Entonces, yo ya sé cuál es el proceso para exportar. Vamos a repasarlo un poquito aquí en el material de formación. Y si yo ya tengo claro acá, por ejemplo, el proceso para exportar, pues es básicamente aplicar ese conocimiento, ¿cierto? Que está aquí en el material, aplicarlo al desarrollo de la evidencia. Entonces, para el proceso de exportación, ¿qué se requiere? Si ustedes observan acá, como esto aquí arriba, el proceso de exportación de bienes. Entonces, ubicación de la subpartida arancelaria, ¿no? Esa codificación que se requiere para poder de pronto tener claro cuál es el arancel que tiene ese producto, ¿no? Estamos hablando de producto, ¿no? El registro como exportador, que es también importante tenerlo y estar pues tener esa capacidad de ser exportador, tener ese registro. El estudio de mercado, vean ustedes cómo es importante que yo haya podido de pronto localizar un país que tenga, si tiene un tratado de libre comercio, pues mirar cuáles son las condiciones de ese tratado de libre comercio, cuál es la demanda potencial que tiene ese mercado. Acuérdense que esa demanda potencial está estimada en la cantidad de productos que puede consumir ese mercado, ¿no? Y qué capacidad tengo yo como exportador para cubrir esa necesidad. Y entonces, cuando hablamos de esa demanda potencial, estamos estableciendo eso. El mercado, pues, debe ser conocido por mí y saber cómo tengo yo la posibilidad de ser una empresa colombiana que quiere cubrir un mercado internacional, qué capacidad tiene la empresa para cubrir esa necesidad con el producto que queremos exportar. Luego nos dice aquí, pues, cuáles son esos procedimientos de vistos buenos que tiene, pues digamos, los requerimientos que me piden allá para
para poder hacer la exportación, los vistos buenos que se le está mencionando aquí, los procedimientos aduaneros para realizar, digamos, todo el procedimiento ante la DIAN, que la DIAN también nos va a poner los ojitos muy encima y nos va a exigir una serie de cosas. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos aduaneros para que la DIAN me autorice precisamente también a hacer ese despacho de mercancía? ¿Cuáles van a ser los medios de pago, cierto? Que se van a establecer también pensando en ese acuerdo comercial que hablábamos con Yacet. ¿Cuáles son esos medios de pago, esas formas de pago? ¿Cuáles son precisamente las condiciones establecidas en ese acuerdo? Y entonces precisamente están dentro de esos pasos del proceso de exportación. Y también tener en cuenta cuáles son los procedimientos cambiarios. Si nosotros nos vamos aquí abajo, pues entonces vamos a encontrar cada uno de los conceptos. Vamos a irnos a mirar aquí abajito. Creo que me bajé mucho. No. Todo esto es de importación, pero entonces aquí al final, aquí está, y bueno, creo que aquí ya empieza la parte de la exportación. Vean ustedes aquí. En esta parte, entonces ya vamos como ese procedimiento para hacer los procesos de exportación de bienes. Entonces, la invitación para esa primera evidencia es que hagamos lectura de esta partecita, ¿no? Que tengamos claros los conceptos que nos está presentando aquí para seguir el paso a paso. Entonces, vámonos nuevamente aquí a nuestra evidencia y vamos a ver qué nos está pidiendo acá. Estamos aquí en nuestra evidencia, un momento reviso que sí esté compartiendo. Listo, entonces estamos aquí en el caso de exportación. Dice, al operar procesos de importación y exportación de acuerdo a los parámetros que establecen los diferentes países, es necesario seguir los requisitos de entrada que tiene cada uno, como las políticas internas y externas de las regiones hacia las cuales van los productos y los servicios objeto de comercialización. Dice acá además, a través de la siguiente evidencia, ¿qué es lo que se busca? Se busca que usted apropie los conocimientos básicos sobre la operación del proceso ¿de qué? De exportación, ¿cierto? Entonces, por eso yo les estaba mostrando allí esa parte dentro del material de formación para que, por favor, revisemos esa parte del proceso de exportación, ¿no? Que es lo que requerimos en este momento. Aquí, espera un momentito que me está sacando de la plataforma. No. Bien, entonces, ¿cuáles son esos pasos para acá? Dado lo anterior, se le solicita que lea el material de formación denominado Fundamentos de Comercio Exterior y los materiales complementarios de esta actividad de aprendizaje para que desarrolle los siguientes puntos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que necesitamos desarrollar? Analice el siguiente caso. Vamos entonces a pensar que vamos a asesorar a un productor colombiano, ¿cierto? Que quiere exportar muebles, ¿sí? ¿Cuáles son los muebles que va a exportar? Salas, comedores y alcobas de tipo rústico. ¿A dónde los va a exportar? A Italia, ¿sí? Y por lo tanto requiere saber cuáles son los requisitos mínimos que debe alistar para aplicar en el mercado internacional, específicamente ¿a qué país? En Italia. Teniendo en cuenta el caso anterior, pues ¿qué nos están diciendo acá? Que asumamos el rol de asesor de comercio internacional y elaboremos ¿qué? Una lista detallada donde se explique todos los requisitos mínimos y documentos que se requieren para que nuestro productor colombiano pueda llevar sus productos ¿a dónde? A Italia. Entonces hay que asesorarlo y precisamente entonces indicarle cuál es la mejor manera de poder incursionar al mercado italiano, ¿no? Siguiendo esos parámetros que ya tenemos establecidos. Entonces, asimismo, pues nos dicen acá, recuerde incluir cuál es la partida arancelaria de estos productos y si esta partida paga o no arancel y de qué porcentaje es este arancel. Entonces, esta partecita, entonces recuerden, tenemos también el material complementario y ahorita vamos a ir allá para poder acceder a esa información. Nuevamente, pues nos dicen a través de qué medio podemos enviar la evidencia. Bueno, y entonces nos dicen acá, tenga presente que usted está brindando una asesoría de tipo profesional y de acuerdo a la respuesta dada, el exportador tomará la decisión de si exporta o no exporta el producto, ¿no? Es importante la recomendación aquí, que actuemos como profesionales, ¿no? Y que seamos muy claros para que nuestro productor colombiano pueda realizar su proceso de exportación. Entonces, igual, pues nos dicen acá, tenga en cuenta que en la estructura básica de la asesoría profesional en comercio exterior se debe incluir una introducción, vean, entonces, ¿qué debe tener la evidencia? Una introducción, ¿cierto? Donde se vea identificado por qué es importante penetrar el mercado italiano,
¿sí? Cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Esto es muy importante, ¿no? Porque de esta manera vamos a poderle indicar a nuestro productor qué ganaría y de pronto qué riesgos puede correr a la hora de llevar sus productos a Italia, ¿no? Entonces, mirar también y es tener eso también presente con respecto a los acuerdos vigentes con Colombia, es decir, entre Italia y Colombia, para saber a través de qué acuerdo se puede realizar ese proceso de exportación de los productos. Y de esta manera, ¿qué? Tomar la mejor decisión y establecer si se exporta o no se exporta el producto, ¿no? Entonces, de esto es lo que se trata esta evidencia. Nuevamente, pues nos dicen aquí por la herramienta que ustedes quieran enviarlo a través de elaborar la evidencia, puede ser en Word, en PowerPoint, bueno, el documento que ustedes deseen, pero sí es importante y les invito a que tratemos de hacer nuestra entrega dentro de los tiempos establecidos en cronograma, que vuelvo y les repito, va hasta el 20 de agosto. Ustedes dirán, bueno, 20 de agosto está todavía un poquito lejos y como que tenemos el tiempo, pero les pido por favor que ya como estamos en la última etapa de formación, o sea, es decir, este último periodo de tiempo se va a ir así. Entonces les invito por favor a que estemos muy atentos, ¿sí? Que si queremos iniciar nuestra etapa productiva, por favor tratemos de que tengamos los tiempos también cumpliendo con nuestras entregas, porque eso se va a revisar, ¿no? Eso se va a revisar para poder autorizar las etapas productivas. Entonces es muy importante estar al día. Quiero preguntarles si hay alguna de pronto duda con respecto al desarrollo de esta evidencia. Quiero mostrarles aquí, bueno, el otro material de formación. Hay preguntas, no sé, ya sé, Diana, Brigitte, buenas noches. Brigitte, ¿cómo estás? ¿Tienen alguna pregunta ustedes, niñas? Yo no, profe. Vale, ya sé. Diana, bueno, creo que Diana no tiene micrófono. Diana. Bueno, miremos entonces, Ricardo y Nicolás, ¿tienen alguna pregunta? No sé qué pasó con Alexander, no lo veo por aquí conectado. No, profe, todo claro, se me hace como una No, profe, evidencia ninguna. tuya. Vale. Ricardo, ¿preguntas? No, señora, ninguna, profe. Bueno, vamos a hacer una cosita antes de continuar. Quiero mostrarles el material complementario. Ustedes ya saben cómo descargarlo, pero quiero ir allí también a mostrarles ese material complementario. Un momento, por favor, nos vamos nuevamente a la plataforma y lo revisamos desde allá. Bueno, aquí no me deja ver acá. Ay, me sacó, no puede ser. No, yo tenía aquí abierto. Bueno, esperamos aquí, pues. Me sacó de acá, ese sí no lo había descargado, pero quiero mostrarles el material complementario porque pues ahí podemos mirar también con respecto a la posición arancelaria y poder completar bien nuestra tarea. A ver. Ay, ahora no me va a dejar entrar. Bueno, entonces recuerden aquí en contenidos del curso, bueno, yo ya tenía abiertos estos materiales, pero quiero que observemos desde aquí, desde plataforma, observemos dónde está nuestro material complementario, ¿cierto? Tenemos aquí pues el material de formación, tenemos los fundamentos de exportación, este material que está aquí, este es el que tiene que ver con el resultado de aprendizaje que tiene que ver con la parte de ética que yo ya les mencioné, y tenemos... Profe, pero ahí no hay nada. Señor, acá en el complementario. Ahora sí, ya, no se le veía. Sí, estaba mostrándoles aquí el de ética. Bueno, les invito a que cuando lleguemos a la evidencia de ética, que es como las 7, la observemos y vamos a utilizar este material. Y aquí está pues el material complementario. Vean, tenemos la carta de responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es una cartilla de instrucciones de exportación que también les invito a que la revisemos? Ese material es bastante importante para que nosotros podamos de pronto tener la documentación clara. Vean ustedes, aquí está precisamente cuáles son esos parámetros que la DIAN me va a exigir a la hora de poder realizar el proceso de exportación.
tenemos el certificado de origen, la parte, aquí nos hablan de comercio exterior, de cuáles son también esos pasos que se deben tener en cuenta para realizar el comercio exterior, haciendo la contextualización, y aquí pues hay muchos aspectos importantes, digamos, de conceptualización, ¿no? Para que ustedes en sus tiempos libres, digo yo, se den una revisadita a todo el material, ¿listo? Porque aquí pues también vamos a clarificar muchas cosas para poder desarrollar esa primera evidencia. Quiero que revisemos aquí esta otra partecita. Ahora salí. Y bueno, y la factura comercial. Esta es la primera hoja que ustedes van a encontrar. Vean, ustedes tenemos aquí más material. Aquí están todas las documentaciones, observen. Aquí está el formulario de declaración. Aquí tenemos la de cambio. Y les invito a que revisemos cada uno de los documentos, porque con estos documentos es que nosotros vamos a poder realizar cada uno de esos procesos. Entonces, por ejemplo, aquí está el formulario de declaración de exportación para esa primera evidencia, ¿sí? La guía para exportar servicios, si fuese el caso de, bueno, digamos en este caso es el proceso de exportación de muebles, pero también hay una evidencia para exportar servicios, entonces aquí tenemos precisamente esa guía y tenemos la evidencia, el material de inglés y, bueno, ya la lista de empaques, aquí ya tenemos la última parte. Aquí es donde está lo que quería mostrarles, las reglas de clasificación arancelaria, que es la que también nos pide esa evidencia número 1. Entonces, les invito a que descarguemos la guía, digamos que también aquí es importante que por favor tengamos presente esto y tengamos de acuerdo al producto y de acuerdo también a la normativa, revisemos cuál sería precisamente esa clasificación arancelaria para el producto que nosotros vamos a exportar. Entonces, ahí está pues todo el material con respecto a la evidencia número 1 y pues digamos que para todas, ¿no? Antes de que se me cierre ahorita y les